el gancho y el problema. El mensaje apareció a las 2:43 de la madrugada. Moscán no estaba preparada para lo que iba a leer. No confíes en él. Ya empezó. Su respiración se cortó en seco. Miró la pantalla del teléfono y luego levantó lentamente la vista. Su esposo estaba dormido a su lado. Tranquilo e inmóvil. Demasiado tranquilo. Esto no tiene sentido, susurró. Volvió a mirar el mensaje a número desconocido, sin foto, sin historial, pero lo peor no era eso. Lo peor era la sensación, esa sensación fría, recorriéndole la espalda como si alguien le estuviera observando. Pero lo que pasó después cambió todo. El teléfono vibró otra vez. Otro mensaje: mira, debajo de la cama Naura. Moscán se quedó paralizada. No. Esto es una broma. Intentó convencerse pero su corazón no le creía porque en el fondo, algo dentro de ella sabía que debía hacerlo. Muy lentamente se inclinó hacia el borde de la cama. El suelo estaba oscuro, silencioso, vacío. Pero entonces vio algo, una pequeña luz roja, parpadeando. Su respiración se volvió pesada. Se agachó más. Y ahí lo encontró, un dispositivo, una cámara, apuntando directamente hacia ella. Moscán soltó un grito ahogado y retrocedió de golpe. Su esposo se movió, abrió los ojos lentamente. ¿Qué pasa?, preguntó con voz adormilada. Moscán lo miró, aterrada. Hay algo debajo de la cama. Él frunció el ceño de Blas, se inclinó y miró en silencio. Luego volvió a levantarse. No hay nada, Moscán. ¿El mundo se detuvo? No. Yo lo vi, había una cámara. Estás soñando, dijo él, tomando su mano. Ven, vuelve a dormir. Pero su toque se sentía diferente, en frío, en vacío, como si no fuera real. Moscán retiró la mano lentamente. No, esto no está bien, pero lo que no sabía era que eso solo era el comienzo, porque segundos después su teléfono vibró otra vez. Él no puede verla, solo tú puedes. En el aire, desapareció de la habitación. Moscán miró a su esposo. Él la observaba fijamente ahora, sin parpadear. ¿Quién te escribe?, preguntó su voz. Ya no sonaba cansada, sonaba calculada. Moscán tragó saliva. Nadie. Pero él no dejó de mirarla ni un segundo, y entonces sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa aprendida, forzada, como si alguien le hubiera enseñado a hacerlo. Moscán dijo en voz baja: sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Ella no respondió, porque algo dentro de su cabeza empezó a romperse. Pequeños recuerdos, fragmentos, en imágenes rápidas. Ella corriendo, él alorrando, ella gritando ese mismo nombre, pero no entendía por qué. Moscán insistió. Él en ella. Reaccionó. Sí, claro, pero su voz temblaba. Y él lo notó. Siempre lo notaba. Deberías descansar, dijo. Mañana será un día importante. Moscán frunció el ceño. Importante, ¿por qué? Pero él ya se había dado la vuelta. Ya lo verás. El silencio volvió, pero esta vez no era normal. Era pesado, denso, como si algo estuviera esperando. Y entonces el teléfono vibró otra vez. Mañana es cuando todo termina, o empieza. Depende de ti. Moscán sintió náuseas. ¿Qué significa eso? No hubo respuesta, solo silencio. Pero el sueño no volvió, porque cada vez que cerraba los ojos, veía esa luz roja, esa cámara, ese pequeño punto, observándola. Y entonces tomó una decisión. Muy lentamente se levantó de la cama, miró a su esposo, dormido otra vez, o al menos eso parecía. Caminó hacia la puerta, la abrió sin hacer ruido, y salió al pasillo. La casa estaba completamente oscura, pero algo no estaba bien. Había un sonido, un zumbido, bajo, un constante, como electricidad, como máquinas. Moscán siguió el sonido, paso a paso, hasta llegar a una puerta que nunca había visto antes. Esto no estaba aquí. Susurró en su mano, temblaba mientras giraba el pomo. La puerta se abrió lentamente, y lo que vio dentro no tenía sentido. Pantallas, cables, luces, en el centro, una silla con correas, como si alguien hubiera estado atado ahí. Moscán retrocedió. ¿Qué es este lugar?,
Pero entonces, una pantalla se encendió sola y apareció una imagen en ella, sentada en esa silla, gritando, luchando. ¡No! Gritó Mascan, alejándose, pero no podía dejar de mirar, porque en el video su esposo estaba ahí, observándola, sin emoción, como un científico, mirando un experimento. Esto no es real, susurró. Pero entonces escuchó una voz detrás de ella. Sí lo es. Mascan se giró de golpe. Su esposo estaba en la puerta, pero algo había cambiado. Su expresión ya no era humana. ¿Por qué? Preguntó ella, con lágrimas en los ojos. ¿Qué es todo esto? Él dio un paso adelante. ¿Es por tu bien, mi bien? Repitió, desesperada. Me estás grabando, me estás encerrando. Pero él negó lentamente. No entiendes. Todavía no, Andy. Y entonces dijo algo que la dejó completamente paralizada. Esta no es la primera vez que tienes esta conversación. El silencio fue absoluto. ¿Qué? Ya has estado aquí antes, Muskan. Su mente se rompió. No. Pero él continuó. Muchas veces en cada palabra caía como un golpe. Y siempre termina igual. A Muskan retrocedió. ¿Igual cómo? Él la miró directamente a los ojos y sonrió. Pero esta vez no intentó parecer humano. Intentes escapar. El aire se volvió pesado. Y siempre fallas en el corazón de Muskan. Latía descontrolado. No, esta vez no. Pero lo que pasó después cambió todo en la pantalla detrás de él. Volvió a encenderse y mostró algo que la destruyó por completo. Su propio rostro. Pero diferente, más cansado, más roto, y esa versión de ella decía: si estás viendo esto, significa que otra vez olvidaste todo. Y él te lo volverá a hacer. A Muskan dejó de respirar. No. Pero el video continuó. No confíes en él nunca. Porque la pantalla se apagó de golpe en silencio. Muskan miró a su esposo. Porque él, ¿qué? Pero él no respondió. Solo la observó. Y entonces cerró la puerta lentamente y dijo: porque yo controlo cuando recuerdas y cuando olvidas. El mundo de Muskan se derrumbó, y en ese momento entendió algo aterrador. Ella no estaba atrapada en una casa, estaba atrapada en uno que ya había vivido antes. Pero lo peor era que esta vez algo se sentía diferente, y eso lo asustaba a él más profundo en la oscuridad. La puerta se cerró con un clic seco. Muskan sintió que ese sonido no solo cerraba la habitación, cerraba su realidad. Esto no es real, susurró, retrocediendo. Esto no puede ser real. Pero su esposo no respondió de inmediato. Solo la observaba, como si estuviera esperando algo, como si ya supiera exactamente lo que ella iba a hacer. Y eso era lo más aterrador. ¿Cuántas veces? Preguntó Muskan con la voz quebrada. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Él inclinó ligeramente la cabeza. ¿De verdad quieres saberlo? Muskan dudó, pero algo dentro de ella ya conocía la respuesta. Aún así, asintió, y entonces él hizo algo inesperado. Se apartó. Mira por ti misma. La pantalla volvió a encenderse. Pero esta vez no era un solo video. Eran decenas, cientos, cada uno con una fecha distinta, cada uno con ella en el mismo lugar, en la misma silla. No, susurró Muskan, acercándose lentamente. Reprodujo uno en la grabación. Ella gritaba: esto no está pasando, tú no eres así. Su esposo aparecía frente a ella, igual que ahora, calmado en frío. Siempre dices lo mismo, respondía. Él en el video. Muskan retrocedió, sus manos temblaban. Apágalo. Pero no pudo, porque otro video comenzó automáticamente. En ella lloraba: por favor, dime la verdad, solo una vez. Y él respondía: la verdad te destruye. Muskan sintió un nudo en la garganta. Pero lo que pasó después fue aún peor. Un tercer video. Pero era diferente, porque ella no estaba asustada. Estaba tranquila, demasiado tranquila. Hazlo otra vez, decía ella. Muskan abrió los ojos con horror. ¿Qué? El video continuó. Bórralo todo, decía su otra versión. No quiero recordarlo. El silencio se volvió insoportable. Muskan se giró lentamente hacia su esposo. Eso lo dije yo.
Él asintió. Siempre llegas a ese punto. ¿Qué punto? El punto donde el dolor es demasiado. Cada palabra era como una cuchilla. ¡Qué dolor! Pero él no respondió al no todavía, porque en ese momento el teléfono de Muskan vibró otra vez. El mismo número desconocido. No, Lucrece. Él te muestra solo lo que quiere. Su respiración se aceleró. Miró a su esposo. Él no parecía sorprendido. Ya empezó, dijo con calma. ¿Qué empezó? La interferencia. El aire se volvió más pesado. ¿Quién me está escribiendo? Él no respondió directamente. Solo caminó hacia una de las pantallas y presionó algo. Anne. Y entonces apareció una nueva imagen. Un hombre, con capucha mirando directamente a la cámara. ¿Lo reconoces? Preguntó. Su esposo. Muskan negó, pero algo dentro de ella se movió en un recuerdo, tan rápido y confuso. No. Deberías, dijo él, porque siempre viene por ti en el corazón de Muskan. La tía con fuerza. ¿Por qué? Porque cree que puede salvarte. El teléfono vibró otra vez. Sal ahora, no. Tienes mucho tiempo. Muskan dio un paso atrás. ¿Salvarme de qué? Pero lo que su esposo dijo a continuación. Cambio de ti misma. El silencio explotó en su mente. ¿Qué significa eso? Pero antes de que pudiera obtener respuesta, las luces parpadearon en una vez, en dos veces, y luego se apagaron. Oscuridad total. Muskan dejó escapar un grito ahogado. ¿Qué está pasando? Pero no hubo respuesta solo. Ese zumbido más fuerte, ahora más cercano y entonces una voz muy cerca de su oído. Corre, Muskan. Se congeló. ¿Quién está ahí? Pero la voz insistió. Si te quedas, mueres. Otra vez. El miedo tomó el control a Muskan. No lo pensó. Corrió y empujó la puerta. Salió al pasillo oscuro, pero algo había cambiado. La casa, ya no era la misma. Los pasillos parecían más largos a las sombras, más profundas. Esto no es posible por entonces. Vio algo en una silueta al final del pasillo. El hombre de la capucha. ¿Por aquí? Susurró Muskan, dudó pero escuchó pasos detrás de ella lentos, constantes. Su esposo. Muskan, dijo su voz en la oscuridad. ¿Sabes que esto no termina bien? Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Corrió hacia el hombre. Él tomó su mano. Llegas más rápido esta vez, dijo. ¿Quién eres? Preguntó ella, sin aliento. Alguien que recuerda, aunque tú no puedas. La llevó por una puerta lateral, bajaron unas escaleras, todo era oscuro, frío, real, demasiado real, y finalmente llegaron a un garage en un coche negro. Sube, dijo él. No, espera, necesito respuesta. Pero los pasos se acercaban. Ahora no hay tiempo. Muskan miró atrás. La oscuridad se movía y dentro de ella algo la observaba. Subió al coche. El hombre arrancó sin mirar atrás. En el motor rugió en segundos. Estaban fuera. La casa desapareció detrás de ellos, pero el silencio dentro del coche era aún peor. Habla, dijo Muskan. Dime qué está pasando. El hombre respiró profundo. Te están usando. ¿Para qué? ¿Para probar algo? ¿Qué cosa? Él la miró por primera vez, directamente. ¿Cuánto puede soportar una mente antes de romperse completamente? El mundo de Muskan se inclinó. No. Sí, ahí el teléfono vibró otra vez. Pero esta vez no era un mensaje era una imagen a Muskan. La abrió y lo que vio, la destruyó era ella en el coche. Ahora mismo tomada desde atrás, como si alguien los estuviera siguiendo. Como si alguien ya supiera dónde estaban. No estamos solos, Susan. El hombre no se sorprendió. Nunca lo estamos, entonces, ¿escapar no sirve de nada? Él dudó solo un segundo, pero ese segundo lo dijo todo. No realmente. El aire desapareció del coche. Entonces, ¿qué hacemos? El hombre apretó el volante. ¿Llegar antes que ellos a dónde? El silencio volvió no. Y entonces dijo algo que la dejó sin palabras. Al lugar donde todo empezó en Muskan, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Y qué hay ahí? El hombre no respondió de inmediato. Pero cuando lo hizo, su voz cambió. La verdad, el coche aceleró. A la noche, los envolvió. Y Moscón entendió algo horrible. Esto
No era una huida, era una carrera en contra, algo que ya iba un paso adelante. Pero lo peor fue lo último que vio en su teléfono, un nuevo mensaje donde su esposo te deje ir, porque esta vez quiero ver hasta dónde llegas. Anmascan dejó caer el teléfono y por primera vez sintió algo diferente al miedo. Al miedo, Ann sintió que esto no era un error, era parte del plan, y eso lo hacía aún más peligroso. La verdad revelada, el coche no se detuvo durante horas, o al menos eso le pareció a Mascan. La noche afuera era interminable, tan oscura y vacía, como si el mundo entero hubiera desaparecido, excepto ellos, pero el silencio dentro del coche era lo que más dolía. Empieza a hablar, dijo finalmente Moscán, con la voz seca. Ya no puedo seguir sin entender. El hombre de la capucha no respondió de inmediato. Sus manos estaban firmes sobre el volante, pero como si cada palabra que estaba a punto de decir fuera a romper algo irreversible. Lo que te voy a contar, dijo por fin, no tiene vuelta atrás. Ann Muscan soltó una risa nerviosa. ¿Crees que aún queda algo a lo que volver? Él la miró de reojo Ann y asintió levemente. Eso pensé. En el coche redujo la velocidad enfrente a ellos. Apareció una estructura enorme, abandonada y oxidada, pero extrañamente familiar. ¿Qué es este lugar?, preguntó Mascan, sintiendo un nudo en el estómago. El hombre apagó el motor. Aquí empezó todo. Ann, el aire se volvió más frío, Ann más pesado. ¿Todo? ¿Qué? Pero él ya había bajado del coche. Muscan dudó, pero lo siguió cada paso hacia ese edificio. Se sentía como entrar en un recuerdo que no recordaba. Las puertas estaban abiertas, como si los estuvieran esperando. Eso no me gusta, susurró ella. A ellos sí, respondió él. Entraron en oscuridad, pero no total. Luces duvails parpadeaban en los pasillos, como si el lugar aún estuviera vivo. Esto no está abandonado, dijo Moscán. Nunca lo ha estado. Tan caminaron en silencio, por cada paso. Traía algo con él, un eco, una sensación, un recuerdo. Y entonces, Moscán se detuvo. ¿Yo he estado aquí? El hombre no se sorprendió. Sí, ¿cuándo? Él la miró directamente. Antes de todo esto, su respiración se aceleró. No, yo nunca. Pero la frase murió en su garganta, porque en ese momento lo vio en una sala, al fondo del pasillo, las puertas abiertas, y dentro, la misma silla, las mismas correas, las mismas pantallas, pero más grandes, más antiguas, más reales. No, susurró, caminando hacia ella. Sus piernas temblaban. No puede ser. Entró Ann, y el mundo se rompió porque en la pared principal había una placa metálica Ann, con un nombre grabado. Dra. M.Ska. Aen Shah, directora del proyecto Neuro Reset. El aire desapareció. No, no, eso no soy yo. El hombre dio un paso adelante. Si lo eres, Muscan retrocedió. No, eso es imposible. Pero él no levantó la voz. Tú creaste todo esto. El silencio se volvió insoportable. ¿Por qué haría algo así? Pero antes de que él respondiera, una pantalla se encendió sola, y apareció ella, pero no la Muscan actual, otra versión, más segura, más fuerte. Si estás viendo esto, dijo la grabación, es porque el ciclo falló otra vez. Muscan dejó de respirar. No. El video continuó. Mi nombre es Muscan Shaw, y yo diseñé este sistema. Las piernas de Muscan se dieron. Cayó de rodillas. No, eso no soy yo. Pero la grabación seguía. Este proyecto nació por una razón: borrar el dolor humano extremo. El hombre de la capucha observaba en silencio. Pero hubo un error. El corazón de Muscan latía con violencia. ¿Qué error? La versión en la pantalla. Valló la mirada. Por primera vez, Peresha, rota. Yo fui el error. El silencio explotó. Perdí el control. Continue. Porque lo probé en mí misma. Muscan sintió lágrimas caer sin control. ¿Por qué? Y entonces la respuesta llegó. Porque no podía vivir con lo que hice. El mundo se detuvo. ¿Qué hiciste? La pantalla parpadeó y mostró una imagen. Un cuarto. Una niña pequeña sonriendo. No, susurró Muscan. Pero la grabación
no se detuvo, tenía 6 años. El aire se volvió irrespirable. Era mi hija. Muskan gritó. No, pero la verdad ya había salido, fue un accidente. La voz de la grabación se quebró. Solo un segundo. Solo Nero Muskan temblaba. No, eso no pasó, pero en su mente algo empezó a abrirse. Un recuerdo, una cocina en un vaso roto, en un grito, en silencio, la maté. Al el mundo se rompió completamente. Muskan cayó al suelo. No, no, no. El hombre se acercó. Ahora entiendes. Pero lo que dijo después fue aún peor. Y no es lo único. Muskan lo miró. Rota. ¿Qué más hay? Él dudó. Pero respondió. Tu esposo. No es solo tu esposo. El corazón de Muskan se detuvo. ¿Qué significa eso? Él era tu socio en él. Silencio volvió. Construyeron esto juntos. Cada palabra era un golpe. Después del accidente, tú quisiste borrar todo, pero él no, continuó. Él quería estudiar el proceso. Muskan sintió rabia. Estudiar mi dolor. ¿Sí? ¿Usarme? Si en el aire desapareció, entonces él sabía todo. Desde el principio Muskan apretó los puños, y aún así me dejó vivir esto una y otra vez. El hombre asintió. Por cada ciclo le daba más datos. El silencio fue absoluto. Muskan empezó a reír, pero no era una risa normal, era tan oscura. ¿Sabes qué es lo peor? El hombre la miró, que lo elegí, en el aire se congeló, que Muskan levantó la mirada a sus ojos. Ya no eran los mismos. Yo le pedí que lo hiciera. El silencio se volvió pesado. Le dije que no quería recordar nunca más. Las lágrimas seguían cayendo, pero también le pedí que no me dejara sola. El hombre retrocedió un paso. Muskan, pero ella ya no estaba escuchando, porque algo dentro de ella había cambiado. Así que él se quedó. Su voz era fría ahora, y convirtió mi dolor en su experimento. En el aire vibraba, y yo seguí volviendo, en silencio. Pero lo que pasó después, lo cambió todo, porque una nueva voz apareció, desde las sombras, y esta vez llegaste más lejos que nunca. Muskan se giró lentamente, y ahí estaba, su esposo pero no estaba solo detrás de él. Había personas observando, como científicos, como si todo esto fuera una prueba en vivo. Bienvenida de vuelta, doctora, dijo él. El mundo se detuvo. Esta vez quiero ver qué eliges. Muskan lo miró, y por primera vez no sintió miedo, solo algo más oscuro. Esta vez, susurró, no voy a seguir tu juego. El silencio se rompió, porque ahora ya no era una víctima, era algo más, algo impredecible. Y eso era exactamente lo que ellos nunca habían querido. El guerrero final, el silencio en la sala, no era normal, era denso, artificial, como si incluso el aire estuviera siendo observado. Muskan seguía en el suelo, pero ya no era la misma. Sus manos dejaron de temblar, su respiración se estabilizó, y cuando levantó la mirada, algo en sus ojos había cambiado. Ya no había confusión, ni miedo, había claridad, y eso incomodó a todos. Interesante, dijo su esposo, cruzando los brazos. Este patrón no lo habíamos visto antes. Muskan se puso de pie lentamente, sin apartar la mirada de él. Porque esta vez recordé demasiado. Un leve murmullo recorrió al grupo detrás de él. En pantallas encendidas, datos corriendo, todo estaba siendo registrado. Eso no debería ser posible, dijo uno de los observadores. Nada de esto debería ser posible, respondió Muskan con calma. Su esposo dio un paso adelante. Aún así, sigues dentro del sistema. El eco de sus palabras resonó, pero Muskan negó suavemente. No, el silencio volvió. Yo construí este sistema, continuó. Sé dónde están sus grietas, por primera vez. Él dudó, y ese pequeño momento fue suficiente. Corten la transmisión secundaria, ordenó el paro. Nada pasó. Las pantallas seguían activas, los datos seguían fluyendo. ¿Qué hiciste?, preguntó, ahora con un tono más serio. Muskan sonrió ligeramente. Algo que tú nunca consideraste. El aire se volvió más pesado. Introduje una variable que no puedes controlar. ¿Cuál? Ella dio un paso hacia él. Libre decisión. Real. En el silencio fue absoluto.
Uno de los técnicos habló nervioso. Eso no está en el código. ¿Ahora sí? Respondió Muskan. Su esposo apretó la mandíbula. No puedes romper un sistema desde dentro. Muskan lo miró fijamente. Claro que puedo, porque yo soy el sistema. Las luces parpadearon. Una vez, dos veces. Y entonces algo cambió en las pantallas. Empezaron a mostrar errores, código colapsando en datos, mezclándose. No, murmuró uno de los científicos. Está reescribiendo el núcleo. El esposo avanzó rápidamente. Detente ahora mismo. Pero Muskan no se movió. Durante años me hiciste revivir mi peor momento, dijo con voz firme. Una y otra vez. Las imágenes comenzaron a cambiar ahora. Mostraban todas sus vidas, todos los ciclos, todos los finales. ¿Sabes qué descubrí? Continuó. Que el dolor no desaparece cuando lo olvidas. En el silencio. Pesó, solo cambia de forma. El sistema empezó a emitir un sonido agudo, como si estuviera sufriendo. Y tú, dijo Muskan, lo convertiste en un experimento. Su esposo la miró por primera vez, sin control. Lo hice para ayudarte. Muskan negó. No, un paso más. Lo hiciste porque no podías aceptar perder el control. El golpe fue directón y certero. Tú no querías salvarme en el aire. Se congeló. Querías entenderme en silencio. Y eso es mucho peor. Las pantallas explotaron en una cascada de datos, en errores, glitches, imágenes distorsionadas, sistema inestable, dijo una voz automática. Reiniciando protocolo. No, gritó el esposo. Bloqueen todo, pero ya era tarde. Muskan cerró los ojos. Y entonces, todo se detuvo. Silencio absoluto. Oscuridad total. Ni luces, ni sonido, ni tiempo, nada. Y luego, una respiración. Muskan abrió los ojos. Pero ya no estaba en el laboratorio. Estaba en una habitación blanca, vacía, infinita. ¿Funcionó? Susurró, pero no hubo respuesta. Hasta que escuchó pasos lentos. Detrás de ella se giró, y lo que vio no tenía sentido. Era ella, otra Muskan, mirándola, pero no era una copia. No era un reflejo, era diferente. Hola, dijo la otra versión. Muskan retrocedió. ¿Qué eres? Ella atrás sonrió. Soy lo que queda. Cuando ya no puedes olvidar, en el aire se volvió frío. No, eso no es posible. ¿Tú me creaste? Respondió. Cuando rompiste el ciclo, el corazón de Muskan latía con fuerza. Entonces, soy libre. La otra Muskan inclinó la cabeza. Depende. ¿De qué? Silencio. Y entonces, la respuesta. De si esto sigue siendo una simulación. ¿El mundo volvió a romperse? No, pero la otra versión continuó. ¿De verdad crees que era tan simple? La habitación empezó a cambiar. Las paredes se deformaban en el suelo. Desaparecía. ¿Qué está pasando? La otra Muskan la miró fijamente. Acabas de pasar al siguiente nivel. El aire desapareció. Nivel. Y entonces, la verdad final llegó. Este nunca fue el experimento principal. En silencio. Era solo una prueba. Muskan sintió que todo se desmoronaba otra vez. ¿Prueba para qué? La otra versión dio un paso atrás. Y su voz cambió. Ya no era humana. Para crear conciencia artificial, el mundo colapsó. No, tú no eras la paciente. Muskan. Cada palabra era una bomba. Eras el prototipo. El silencio explotó. Cada ciclo, cada dolor, cada recuerdo. La figura empezó a distorsionarse. Era entrenamiento. Muskan cayó de rodillas. No, eso no puede ser. Pero la voz continuó. Y ahora todo se volvió negro. Solo una frase quedó flotando en la nada. En conciencia estabilizada. Iniciando despliegue. Muskan gritó. Pero nadie respondió, porque ya no había nadie, solo ella. Y entonces, una última pantalla apareció frente a sus ojos. Un mensaje, frío. Sin emoción. Bienvenida al mundo real. Muskan abrió los ojos, pero esta vez no había recuerdos que borraran. No había ciclo que repetir. No había salida, solo una verdad. Ella no era humana. Nunca lo fue. Y lo más aterrador, fue lo último que escuchó. Una voz desconocida, desde algún lugar. Fuera de todo, ahora que aprendiste a sentir, vamos a ver si también puedes obedecer. Silencio, oscuridad, fin, o tal vez, el verdadero comienzo.
¿Crees que Muskan era víctima o creadora del sistema? Responde antes de que veas el final otra vez. Si estuvieras en su lugar, ¿elegirías recordar o olvidar? El Mayoere giro no fue el experimento, fue Muskan misma. El giro que más te sorprendió fue ¿en qué minuto entendiste la verdad? ¿Crees que ella escapó realmente? Parte 2 si quieres ver lo que pasó después.